antibiótico. Vamos a ver ahora, habíamos dicho en anteriores clases de que el grupo de los medicamentos antiinfecciosos van a estar principalmente contra los microorganismos causantes de algunas enfermedades o algunos problemas en las personas. Habíamos dicho bacterias, hongos, parásitos y virus. Entonces, principalmente los fármacos que nosotros vamos a utilizar son contra las bacterias y contra los parásitos. También vamos a ver un apartado de fármacos contra los virus y contra los hongos, pero en el entendido de que nosotros, cuando avancemos fármacos contra los hongos y principalmente contra los virus, no tienen el poder bactericida de destruir, solamente controlamos lo que es el microorganismo patógeno en este caso, porque a veces, no siempre es patógeno, a veces, pero los parásitos sí. ¿Cuál es la diferencia de los parásitos y de las bacterias? ¿Cuál creen que es más evolucionado? ¿Cuál? La bacteria. A ver, les pongo el contexto, les doy un ejemplo. ¿Qué pasa si yo me busco una sugar mami para que me mantenga? Yo no voy a hacer nada, yo voy a vivir a costa de ella como un parásito. Pero yo agarro y la mato, porque me da rabia que me controlaba y no me quería dar. ¿Soy inteligente o soy tonto? Soy tonto, porque yo vivía a costa de ella, pero yo la maté. Entonces, yo en mi entendimiento, si necesito evolucionar, tengo que entender que yo tengo que obedecer lo que ella me dice para yo vivir toda la vida a costa de ella. Lo mismo sucede con los parásitos. El mejor microorganismo patógeno es aquel que vive a costa del huésped sin matarlo, como ocurre en la mayoría de los parásitos. Los parásitos, tenemos muchos parásitos, ahorita un 40% de tener algún bicho por ahí. Ni siquiera lo sabe. ¿Por qué? Porque no lo manifiesta el parásito, pero vive a costa de nosotros. En cambio, las bacterias o los virus que en teoría no están evolucionadas, mientras más nueva, más mata a su huésped, en este caso VIH. El VIH, si no se da medicamento, lo va a matar. ¿Y cómo lo va a matar? Va a disminuir la carga de defensa y ahí sobreataca una bacteria. Por eso es que se dice que los parásitos son de los microorganismos que están mucho más antiguos que tenemos a lo largo de la historia, porque ellos han sabido adaptarse al huésped sin producir una afectación visible, porque esa es la idea, que yo tenga mis parásitos, que ellos obviamente no me dan ningún beneficio, ellos viven a costa mía, ningún parásito da ningún beneficio. No hay ese mutualismo, ese beneficio que ambos podemos tener, porque antes hubo la teoría de que servía para bajar de peso. Actualmente se sabe que no se baja de peso, porque no te va a sacar, ojalá se te sacara grasa, pero no te saca grasa, te saca nutrientes, alimentos importantes, y en algún momento llega a producir tantos parásitos que sí te puede afectar como una anemia, te puede malabsorción, obstrucción, múltiples factores, o una diarrea abundante, vamos a ver. Entonces, por eso es que los parásitos a lo largo de la historia son de los microorganismos más adaptados al huésped, porque han sabido adaptarse también, que en la mayoría de los casos no producen sintomatología. En este caso, para que vamos entendiendo el asunto de los fármacos, tenemos que conocer un poco el contexto de los parásitos. La RAE lo define como un organismo animal o vegetal que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose de él y depauperándolo sin llegar a matarlo. Eso es un parásito.
De hecho, los parásitos, ustedes lo han visto en parasitología, que es una rama de la microbiología, que va a estudiar todos estos parásitos que afectan al ser humano. No hay un parásito bueno que pueda ayudar, no hay. Todos, de alguna u otra manera, van a afectar produciendo o no signos, sintomatología, y ahí está la diferencia. Ojalá no producieran las bacterias, los virus. De hecho, los virus, si lo vemos, los virus más evolucionados son aquellos que no matan a su huésped. Por ejemplo, el virus del resfriado común. Te da síntomas leves, se transmite un montón, pero te debilita unos 2 o 3 días y estás vivo. Porque si lo mata a su huésped no sirve de nada. Entonces, los parásitos viven a expensas de otro huésped, del cual van a obtener nutrientes y protección, porque tienen protección adentro, nada les pasa. Entonces nosotros vamos a ver que hay distintos tipos de huéspedes. Tenemos los huéspedes definitivos, en las cuales albergamos el parásito en forma adulta o su etapa sexual del mismo. Tenemos los intermedios, en los cuales albergamos el parásito en su etapa larvaria o asexual. A veces en los alimentos están las larvas y ahí se reproducen o se forman en su forma adulta. A veces también tenemos el asunto del paratécnico, que es un parásito en una etapa de tensión de su desarrollo. A veces accidentalmente nosotros nos contagiamos con, por ejemplo, heces fecales del mismo animal, porque originalmente la forma que se transmite es por las larvas, que esa es la forma más común, por la larva en los alimentos contaminados con heces fecales. Digamos que esa es la forma más común, pero a veces por X o Z motivo comemos un animal mal cocido y nos alimentamos de la forma adulta, accidentalmente de las heces fecales de los mismos animales también. Y ahí nosotros decimos que puede ser incidental. O también algunos animales están de reservorio, como lo que es el chancho cuando nosotros introducimos la forma de la carne mal cocida. Por eso es que siempre se dice que hay que cocinarla bien. Hay altos tipos de huésped en las cuales nosotros como humanos podemos estar en la gran mayoría de todas estas etapas. Un poco cuando hablamos de la clasificación de los parásitos, tenemos los parásitos llamados microparásitos, en los cuales no se los puede ver a simple vista. Necesitamos microscopio para poder hacer un zoom y ver las larvas. Originalmente es así la forma. Y tenemos los macroparásitos, los que sí los podemos ver a simple vista, como los endoparásitos que viven dentro del cuerpo a merced del huésped, y los ectoparásitos que los vemos por fuera como los biomas. Muchas veces la madre viene y nos dice: no, doctor, yo he visto que le sale un gusanito de su potito. Nunca, como no podemos ver las larvas, entonces ya yo sospecho que puede tener. A veces la madre misma se para arrancando el poto, las nalguitas, ya uno va sospechando el parásito que pueda tener. Pero igual le pedimos una prueba, un moco fecal, un coproparasitológico, para ver si no tiene otro zoológico, porque a veces tiene un montón de parásitos. Y esto generalmente afecta a personas de escasos recursos. ¿Por qué afecta a las personas de escasos recursos? Generalmente. Porque los mamás no lo llevan al médico a hacerlo del parasitar cada mes. Pero más que todo por la falta de higiene, la falta de educación. Porque cuando a ustedes les toque ir a ver cómo vive la gente de escasos recursos,
Pero estamos hablando verdadero de escasos recursos. Y nadie sabe que por ahí algunos de ustedes también. Nadie está libre. Generalmente me ha tocado a mí ir a ver esas campañas de vacunación de perros y todo eso. Y ahí tenemos que, hasta a mí yo estaba vacunando perros. Ya voy a hacer mi TikTok quedándome. No deberíamos vacunar perros, no nos enseñan. Pero bueno, ya vamos a estudiar con el médico y vamos a evitar eso. Uno cuando va, originalmente nos mandan a uno a los lugares por el Plan 5000, por el Plan 6000, esos lugares donde ya son haciendas. Y ahí se ve la gente, obviamente, con su hijo descalzo, los animales por ahí. No hay higiene. No hay la verdadera higiene que tiene una persona generalmente educada. La prevención también es importante. Ahí forma parte de la educación de llevarlo a su hijo a desparasitarlo, aunque hay programas de desparasitación, ya lo vamos a ver, hay programas principalmente con los enmitos, no siempre tiene un éxito. Yo creo que se debería obligar, no se debería, o por lo menos darle un bono de higiene, digamos, en vez de dándole bono de Juancito Pito, ¿para qué sirve eso? Siempre el padre se lo va y se lo toma. Para que los niños vayan a los controles, porque se les regalan los antiparasitarios, se les regalan los micronutrientes, y así va la gente. Bueno, hay mucho que cambiar. Entonces, la clasificación general, de acuerdo a la importancia, tenemos nosotros 3 tipos de parásitos que tenemos que tomarlos en cuenta. Tenemos en primer lugar lo que son los protozoarios, tenemos lo que son los helmintos y tenemos los artrópodos, que son, digamos que de importancia médica. Vamos a ver en la farmacología qué tipo de medicamentos. Por ejemplo, aquí tenemos los protozoarios, tenemos desde algunos que son unicelulares, microscopios que se necesitan con microscopio, la única forma de poderlos ver. Tenemos los helmintos, que ya son parásitos macroscópicos, que se los ve a simple vista, o a veces son larvas igual vemos moco fecal o cocro parasitológico, y ahí se puede ver en su forma de larva, por ejemplo de las ácaros, sus larvas, o a veces el mismo paciente. Yo me recuerdo una anécdota que les cuento, porque a mí me cuesta contar una anécdota que me afectó en mi vida. Hicieron campaña de vacunación, de desparasitación cuando yo era chico, y me dieron envenenazón. Me acuerdo tan bien como si fuera ayer. Tenía unos 4 años, 5, 6. Y me acuerdo que yo estaba jugando y yo sentía que algo que me picaba. Iba a tomar agua y no pasaba hasta que... Le digo a mi madre, me acuerdo que mi madre estaba jugando loba. Me pica mi cuello, le digo a mamá, intenta escupirlo, me dice, cuando... Así se me salió una áscara en la historia. Así no gusta, me puse a llorar, pues me traumé. Imagínense que le salga una áscara de 30 centímetros a un niñito así y que lo agarre así. Obviamente hizo efecto el antiparasitario y tenía yo mi huevo, mi chote, no tenía. Y yo le digo a mi madre, mamá, por favor, llame al médico, que no quiero botarlo por la boca, porque hay casos hasta que por la nariz salen también. Boté uno más, ya está más tranquilo. De ahí lo demás no supe. Hay antiparasitarios que se puede evitar hacer, digamos. Lo que pasa es que me dieron obviamente el antiparasitario más barato, que es el mebendazol y el que se da por programa. Pero me acuerdo como si fuera hace una hora, cuando lo agarré así con mi mano. No es malo, digamos. Originalmente, ahora me pongo a pensar, y sobre que yo era flaco y petaculo. Puede ser que eso yo lo he dicho, y eso puede ser que yo era bien delgado. Y para la calle, calzo. Bueno, mi madre, no sé si puedo decirte, pero no había tanta educación como ahora. Bueno, entonces es bueno hacer las campañas y saber qué medicamentos salen por campaña y qué antiparasitarios podemos dar. Y a todos nos puede pasar.
todos ustedes principalmente son médicos, van a ser médicos y van a ver. Luego tenemos los artrópodos, que son principalmente parásitos que se transmiten por algunos vectores, como los mosquitos, los piojos, las pulgas. O sea, puede transmitirse por estos vectores o puede ser el parásito. En el caso de los mosquitos, ahí tenemos el anófeles, que obviamente esos vectores los mosquitos producen varias enfermedades parasitarias, malaria. El dengue entra como parásito, no entra. Generalmente son enfermedades, el dengue es una enfermedad viral que se transmite por el mosquito, pero no se puede dar tratamiento, a diferencia de los parásitos. Podemos dar nosotros tratamiento para la malaria, por ejemplo, para el paludismo, pero no así para enfermedades virales, como el dengue, chikungunya, zika, que son enfermedades igual que el invierno. Los piojos igual, vamos a ver las pulgas, garrapatas. De hecho, actualmente se conoce que la enfermedad que mató la peste negra se transmitía por estos animales. No se sabía en esa época, que mató más de, si no me equivoco, 20 millones de personas, o 5 o 20, no recuerdo. La mitad de Europa se fue por culpa de los parásitos. No me recuerdo si era la pulga o la garrapata, creo que era uno de los dos. Bueno, entonces es importante que nosotros en farmacología vamos a actuar sobre estos tres grupos, principalmente de parásitos. Bueno, ¿cómo se transmiten? ¿Cuáles son las vías de transmisión? Tenemos la fecal oral, la más común. Cada vez que se tomen un raspadillo se van a acordar de que hay unas larvas por ahí, una probabilidad de un 30-40% o más. Pero ya después tiran su metanzol, por si acaso. Actualmente ya hay más educación, hay menos alimentos contaminados, hay, digamos, que menos probabilidad que antes. Hay más educación y más control. Después tenemos igual la forma cutánea, que penetra directamente, vamos a ver la larva migrans, se ve muy seguido la larva migrans. Tenemos la picadura de insectos, los mosquitos. ¿Será que algún día vamos a poder erradicar los mosquitos? No. No se puede erradicar los mosquitos porque el mosquito es parte del ciclo de alimentación de muchos animales. Principalmente la rana ya va alimentando a un montón de animales. O sea que no vamos a poder eso de que creen, podemos, digamos, que disminuir, pero nunca. Ahora no se sabe por qué a veces surgen epidemias. Hace 2 años hubo epidemia de dengue. ¿Cuántas propagandas yo vi en los medios de comunicación para evitar, reducir? Ninguna. Hubo un montón. Yo me recuerdo también de esa vez que fue cuando me bloqueé de tanto atender pacientes. Llegó un momento en que no sabía ni quién es usted. Atendía más de 60 pacientes un día. Y el problema que algún día yo voy a reducir todo ese montón de papeleo. No hacen llenar 7 hojas por un paciente a mano. Así que no se queden ahorita. Ahorita van entendiendo por qué los médicos hacen esas letras, esas cosas. Y a la prueba alguna jefa de epidemiología, que me interesa epidemiología, debería ser un diqueo, hermano. Pero es así, lastimosamente, esa es la parte que hay que llenar siempre cuando hay, cuando hay algún tipo de problema de salud pública, se llama, que se puede prevenir. La gestión de carne mal cocida, los chanchos principalmente, es el principal animal que transmite tenia. Por eso es que siempre se recomienda lo menos el chancho por serlo bien. Contacto directo de piojo sarna. La sarna en su forma escabiosa es muy común. A veces van a las 3 de la mañana, doctor, le pida harto, dice.
cuando generalmente se ve en los testículos, aquí es fácil de ver la escabiosis, que se llama la forma que conocemos nosotros como sarna. Y se ve clarito, ¿no? Ahí toda la familia hay que... Yo me recuerdo bien de la sarna, nos burlábamos de un amigo, digamos así, pero una burla no tan mala, digamos, amigable, de que le había dado, nadie está libre, a todos no puede pasar. Generalmente la escabiosis y la sarna igual es de lugares que tal vez no han tenido muy buena higiene. Y a un amigo le tocó, y ese amigo ahorita es secretario de un juzgado. Y el que más se burlaba, un abogado, que es un abogado reconocido. Un día me dice, hola Marcelo, ¿será que puede ver los niños? Tiene unos granitos, me dice. Cuando lo trae, sarna. Escabioso. No le va a decir por favor a nadie. Y me recuerdo bien también del escabioso porque tenía un vecino, mi hermano, que pasaba con mi hermano cuando yo vivía en mi práctica. Éramos como son un montón ahí de dermatología con la doctora, todavía fue mi docente, la doctora de dermatología, ¿cómo se llama? ¿Paves? Paves, todavía hace 13 años fue mi docente. La doctora Paves, estábamos ahí. Cuando entra mi vecino, yo me escondo un poco. Escabioso. Llego, le digo a mi hermano, te van a estar contando con ella porque es sana, no va a mentir, no le dije eso. Bueno, le dije la verdad. Porque no es mi hermano que no va a estar contando secos. Le dije, no vaya a su casa nada más, le dije. Porque eso transmite después la ropa y todo eso. Bueno, entonces son las vías de transmisión que siempre es bueno recordar, que ustedes deben saber más que yo, parasitología. Recién avanzado con parasitología el año pasado. Tenemos entonces las manifestaciones y aquí es cuando verdaderamente nosotros a veces nos damos cuenta y a veces no. Puede haber la más común, diarrea. Yo no sé, en estos días ha habido un montón de diarrea. Han llegado por la calor. Pero la calor nos hace tomar cualquier cosa de la calle. Cuando hace calor, aumentan los cuadros de diarrea y vómito. En estas últimas 3 semanas que ha hecho calor, así se han disparado los vómitos de la diarrea. Increíble, en adultos y en niños. Muchos infecciosos, muchos laboratorios, mocos fecales con infecciones bacterianas. No sabemos qué, pero digamos una disentería, una cigenosis, no sabemos. Algunos con parásitos. Y es ahí cuando el parásito no ha logrado, digamos que evolucionar para producir, porque mientras menos daño produzca su huésped, el parásito, digamos, es más exitoso. Y es ahí cuando causa diarrea o dolor abdominal, o anemia o desnutrición, es cuando nosotros tenemos que erradicar Ascaris, Giardia, Trichuri. Ascaris es uno de los más comunes y Giardia igual. En su forma larval. Y generalmente se pide a los niños, se debe pedir, o se le da la desparasitación por programa, o sea que así no tengan, igual se lo desparasitan a los niños. Eso ha disminuido bastante estos parásitos. Cuando nos viene un paciente con diarrea, dolor abdominal, siempre hemos visto algunas veces se pide moco fecal o coproparasitológico para descartar parásitos o bacterias. Igual prueba de sangre para descartar anemia. Y la desnutrición nos basamos generalmente en peso talla. Lo medimos al niño con el esquema de índice de masa corporal y la desnutrición Z-2 ya se diagnostica una desnutrición en el niño o bajo peso. Y ahí nosotros tenemos que sospechar que puede ser un parásito. La cutánea puede llegar con lesiones como la larva migrans, que es la más común que se puede ver, se ve el trayecto y generalmente se caracteriza por el prurito, la picazón que tiene. Luego hay las sistémicas, que estas no son muy comunes, como la que producen el plasmodium, la leishmaniasis. No se ve muy seguido, esta ya producen problemas que dan fiebre. Igual las neurológicas también
no son comunes, sospechamos cuando hay confusiones. Que a veces tal se alojó el cisticerco en el cerebro, porque ha habido casos que han tenido bastante. Pero la verdad que a esto, al que le toca es mala suerte, no hay. Aunque deberíamos desparasitarnos por lo menos cada 2 años en adultos, pero sobre todo, porque nadie está libre de que caiga una larva de tenia en el cerebro. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Originalmente hay hartos métodos. El más común es el examen de heces, frotis de sangre, biopsia, dependiendo del lugar, pero lo más común que se pide siempre va a ser moco fecal o copro parasitológico simple, o seriado en este caso. Pero en el moco fecal, ¿qué hacen? Los bioquímicos centrifugan los sólidos y los meten y los observan por campo, varios campos, observan y si encuentran las larvas directamente colocan. Digamos que ese es lo más común. Ya si hay por ahí un neurocisticerco que se ha alojado en el cerebro, ya necesitamos imágenes como tomografía computarizada para ver los quistes, o en el hígado también quistes hidratídicos. Generalmente se puede ver, o en algunos casos la ecografía también lo puede, no demostrar, pero sí puede ver que hay una masa, ya nosotros sospechamos. Bueno, y hablando de tratamiento, hemos visto 3 tipos de grupos. Hemos grupos, los protozoos, los herbitos. Principalmente ya nosotros vamos a ir viendo de los fármacos más comunes que vamos a utilizar de todo este grupo. Generalmente lo que se utiliza más es metronidazol, tinidazol, albendazol y mebendazol. La ivermectina, lo bueno es que como todos se han desparasitado en la época del COVID, entonces no tienen ningún tipo de elementos intestinales. Todo el mundo les metía la ivermectina. Originalmente más dirigido a animales, no tanto para humanos por su grado de toxicidad. Tenemos nosotros mejores opciones, menos dañinas. Pero como a alguien se le ocurrió decir que la ivermectina era buena para el COVID, ya todo el mundo se desparasitó, ¿no? Y parece que se desparasitaba cada semana. Hasta que le detectaron un problema en el hígado. No sabemos si es por la ivermectina, que yo sospecho que es por eso o por su montón de medicamentos. Por eso es que no es bueno nomás tomar. Después lo otro no es muy común, malaria, tenemos que sospechar, ya sabemos que si el paciente, la persona fue al campo, leishmaniasis tampoco, no es muy común ver actualmente. Escabiosis y pediculosis sí, los piojos. El escabiosis sí, se sigue viendo, yo veo bastante, escabiosis o sarna conocida. La pediculosis, en caso de los niños, si hay un niño, ¿cuál es lo importante? Ya vamos a ver que lo importante es, mejor es avisarlo. A veces yo he visto un grupo de familias que ponen, que digo, hola mami, por si acaso le encontré a mi hija Celestita, tenía un piojito. Les aviso para que tomen en cuenta, ella no tenía antes piojo. Puede ser que alguien la transmitió, está libre, puede pasar. Así que a todos tienen que tirarle su revisada. Generalmente las mujeres por el pelo largo es más fácil. Aparte hay prevención de los tratamientos, que eso lo han visto ustedes bastante, higiene, ya eso lo vieron pasando. Bueno, entonces, ¿qué antiparasitario vamos a utilizar? Lo más utilizado, tanto en humanos como en animales, se lo utiliza principalmente. Porque hemos visto a lo largo de la farmacología antibacteriana bacterias causantes de infecciones. Y ahora vamos a ver parásitos causantes también de infecciones internas o externas. Para eso nosotros igual vamos a utilizar los 3 grupos. Vamos a utilizar los fármacos antiprotozoarios, fármacos antihelmínticos y fármacos o antiparasitarios externos. Los protozoarios son generalmente microscópicos, como hemos dicho. No
no se lo ve solamente con micrófono, a diferencia de el minto. Igual que esto, entonces vamos a ver en primer grupo los protozoarios, los protozoos o unicelulares. En este grupo entran las amebas, flagelos, principalmente vamos a ver la ameliasis, que es muy común. Los helmintos, que ya son los parásitos que se ven, y los artrópodos también en algunos casos. Bueno, entonces, ¿qué fármacos vamos a utilizar como tratamiento? En esta primera parte vamos a ver los fármacos para infecciones por protozoarios: amebiasis, giardiasis, tricomoniasis. La más común de estas es la tricomoniasis. Se ve más, no he visto mucho amebiasis y giardiasis, pero sí se ve bastante tricomoniasis. ¿Por qué será que se ve más tricomoniasis? ¿Por qué creen? Exactamente, porque es la enfermedad que se transmite por relación sexual. Así que cuando llega y uno le pregunta, ¿usted es casada? Casada. Porque obviamente se transmite a la pareja. Sí. Y hay que hacer tratamiento para o sea, ha entrado un extra que ha venido a meter la tricomona y ya se han contagiado entre ellos. Eso es importante saber. Y a eso nosotros no nos metemos, ¿no? Pero hay que decirle. Podemos llegar hasta más allá, ¿no? Tenemos que decirle. Puede ser que ella sea la mujer, porque generalmente la mujer es la que acude a consulta, porque el hombre, digamos, como que ha evolucionado en el hombre, y el hombre no tiene síntomas generalmente. Bueno, entonces vamos a ver todo este grupo, donde vamos a ver los principales parásitos humanos. En este caso tenemos la amebiasis. La amebiasis, que existen tres tipos de amebiasis más importantes. Tenemos la más común, la nueva histolítica. Tenemos otras como la dispar y la Moskovsky, pero no se ven esas muy comúnmente. Se ven generalmente más común es la nueva histolítica. Personalmente yo la habré visto una vez en un año, pero tampoco es muy común. Pero no es muy común, pero se puede ver. Según los datos, la tercera causa de mortalidad de infección parasitaria es la nueva histolítica. No sé si lo he visto mucho. La verdad que no he visto mucho, pero debe ser, ¿no?, en otro lugar. ¿Cuál es el problema de este parásito? Cuando invade masivamente la mucosa intestinal, produce diarrea mucosanguinolenta. Es ahí cuando verdaderamente, no, que así no produzca. Nosotros hacemos un examen de rutina tal vez y salga una nueva histolítica, se da tratamiento. No tenemos que esperar en este caso que el parásito produzca sintomatología, porque cualquier rato va a producir, porque es un parásito. O sea que sí o sí tenemos que erradicarlo y eliminarlo. Y en este caso, la prueba importante es el metronidazol. El metronidazol, ya lo vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo vamos a recetar y cómo vamos a dar. Generalmente, ¿qué hacen? ¿Cómo se diagnostica? Moco fecal, y ahí sale, lo ven los bioquímicos, y ahí se va a ver directamente los trofozoitos, así se llama. Tenemos la giardiasis causada por la giardia lambia o giardia intestinal, generalmente en su forma quística, que se encuentra generalmente por transmisión en agua o alimentos contaminados con bacterias fecales. Uno siempre pregunta, de todos modos, ¿qué ha estado comiendo antes que coma, qué comió, y para que más o menos ver qué fue lo que... Porque a veces yo pregunto también para ver como parte de salud pública, para ver por ahí en un solo lugar que han ido, es que tomé refresco del colegio, digamos. Y ahí uno tiene que actuar, no si es que es un solo lugar, pero así han sido de diversos lugares. ¿Qué produce la giardiasis? Generalmente
como habíamos hecho, puede ser asintomático, o sea, no producir, igual se da tratamiento. Puede dar una diarrea leve, una diarrea crónica, pero va a producir malabsorción siempre, pérdida del peso. Me recuerdo que no era esto, principalmente de los quistes, antiguamente se daba, ¿no?, para que las personas tomen, supuestamente para perder peso. Pero ojalá pues fuera que comieran grasa. No comen grasa, ese es el problema. No todo el mundo estaría muy compararse también. Bueno, el tratamiento en este caso igual es metronidazol y generalmente se sigue un ciclo de 5 a 7 días para que sea exitoso, aunque a veces puede prolongarse. También tenemos el tinidazol, que se ha demostrado que es superior al metronidazol, pero sigue siendo el metronidazol el medicamento más utilizado. Igual vamos a ver otros fármacos como la nitazoxanida, que también se puede dar en tratamiento de giardiasis en adultos y niños inmunocomprometidos menores de 12 años. Bueno, la tricomoniasis. Voy a poner una foto de una pareja que está haciéndose la... ¿Cómo sería la palabra? Pareja. Yo no le recuerdo, engañando. Pareja infiel. Lo quisiste en caliente. Un poco. Ajá. Parece que el internet ahorita me está dando. Parece que es por la sobresaturación de flujo cuando hay un montón de gente. A nosotros no me interesa la forma, entonces esta forma. Bueno, entonces, la tricomoniasis, que generalmente se ve con los flagelos Tricomona vaginalis, generalmente habita en la parte vaginal de las personas. Principalmente produce signos sintomatología en mujeres, lo que se llama como vaginitis. Muy rara vez va a producir uretritis en los hombres. Muy raro que el hombre venga por... Yo la verdad que nunca he visto en el hombre. Siempre veo en la mujer. Y es común, la verdad que no sé si será que es una sociedad tan... Pero veo muy seguido la tricomoniasis. Y a veces hasta en mujeres embarazadas. Obviamente no hay que decir que... O le decimos, ¿qué será mejor? A ver, ¿qué dicen ustedes? Le decimos que puede ser que ella no tenga muchas parejas sexuales. Yo a veces, ¿qué hago? Yo le doy tratamiento a la paciente y le digo, va a tomar tinidazol a su pareja sexual. Si tiene más de una pareja, también le va a dar. Por ahí ella, porque tiene algunas parejas sexuales, nadie sabe, no siempre es el hombre. Y obviamente ella tiene que sospechar, y ahí se le dice, porque esta enfermedad se transmite por transmisión sexual. Y hay el problema que lo haga en su casa. Por ese rato no, pero hay que decir. En todo caso, en este caso, el metronidazol igual sigue siendo el fármaco de elección, pero podemos dar tinidazol, generalmente se le da al hombre, posible predominancia. También otra pregunta de esta. Bueno, tenemos también la toxoplasmosis. La toxoplasmosis, nosotros siempre solicitamos pruebas en mujeres embarazadas para ver toxoplasmosis. La vía más común de contagio es por los gatos, las heces fecales de los gatos. O sea que el que le da toxoplasma gondii generalmente es por que comió cuchi de gato, en otras palabras. Así, directo. Generalmente debe tener generalmente siempre gato. Puede haber también transmisión por carne mal cocida, con quiste, pero lo más común es el contacto con heces de gato. Vegetales contaminados. Y es importante se solicita siempre a la mujer embarazada si no tiene toxoplasma, porque si tiene toxoplasma va a haber una infección materna aguda.
cuando se produce transplacentaria. Por eso es que se tiene en cuenta haciendo prueba de toxoplasma en mujeres embarazadas. Y generalmente esto se puede dar tratamiento en algunos casos en el embarazo, o se puede prevenir la transmisión fetal, como a través de una cesárea. Ya no se lo atiende por parto a estos pacientes. Igual el tratamiento es la pirematina y la sulfadiazina más ácido fólico, es un tratamiento, el ácido folínico, ¿no? No son muy común ver estos tipos de manifestaciones. Lo malo generalmente que es un cuadro leve o asintomático cuando tienen toxoplasma, pero lo malo es que si tiene la madre puede producir malformaciones como la hidrocefalia, coloretinitis, calcificaciones a problemas cerebrales, y por eso es que nosotros actuamos contra el toxoplasma. Bueno, tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos lo que es ya estos no son muy comunes, no lo vamos a ver acá, pero lo anoté porque por ahí ustedes se van al Congo, se van a África, ahí saben. Por si acaso, UNICEF, la OMS, todo eso, cuando se lo lleva a uno, pues buenísimo, paga. Yo quería que me lleven, pagan lo que pagan aquí, pero en dólares, bien pagan. Así que pueden ahí tocarle caso de criptocoridiosis por un agente que no vemos muy comúnmente acá, o también por tripanosomiasis, que son generalmente enfermedades del sueño que le llaman africanas. Nosotros tenemos la enfermedad de Chagas, que ya es americana, pero no americana de los gringos, es americana de América del Sur, que la vamos a volver a ver un poco, pero generalmente la vamos a volver a ver más en el tema también. Generalmente en Chagas, que es muy común acá, la enfermedad de Chagas, se da lo de esmidazol, infurtivox en algunos casos, y si ya el paciente, ¿qué es lo malo de esta enfermedad? Esta enfermedad va produciendo lesión cardíaca intestinal, porque ya no tiene problema. O sea que cuando produce la lesión, ya vienen las cardiopatías chagásicas o problemas intestinales, ya el paciente ya no hay mucho que hacer, tomar dándole medicamentos para regular sus problemas. O si es intestinal, igual, y esos pacientes pueden tener varios problemas intestinales, generalmente los lleva al estreñimiento. Tenemos igual otros que no son muy comunes, pero se pueden ver, como la leishmaniasis, en este caso, leishmaniasis, que es producida por la leishmania o la mosca arena, que se transmite generalmente. Tiene su forma cutánea, mucocutánea y visceral igual, y en estos casos el tratamiento generalmente cuando es visceral es la anfotericina B, que no se da muy común porque es muy tóxico, ya lo vamos a ver más después. También se usa el etiburnato de sodio, pero generalmente es este que se da. Ya tenemos que ver riesgo-beneficio si damos lo que es la mifepristona, pero la anfotericina B siempre sigue siendo. Ya bueno, aquí haciendo ya un resumen de los potenciales, tenemos la meliasis, giardiasis, metronidazol, tricomoniasis. Hay otros que no son muy comunes también, como la balantidiasis, que se da tetracyclina en ese caso, la babesiosis, que se da principalmente en África se ve, y el ciclopora y la cintociopora tampoco son muy comunes. Por eso es que aquí directamente lo puse ahí, porque aquí en Bolivia no se va a ver, ¿no? Pero como digo, por ahí se van por allá. Bueno,
¿qué fármaco vamos a utilizar como fármaco antiparasitario generalmente en el protozoario? ¿Qué fármaco para los protozoos vamos a utilizar? Para eso vimos principalmente para la leishmaniasis la anfotericina B. Dentro de su mecanismo de acción se une a la membrana de un tipo bactericida y produce muerte celular. Siempre va a ser la anfotericina B todavía el fármaco de elección en leishmania. La dosis de 10 a 20, pero la verdad es que esta dosis no voy a hacer eso. Luego tenemos otro tipo de medicamentos, pero esto lo vamos a ver después porque esto lo vamos a ver ya, el metronidazol, este sí lo voy a preguntar bastante. El metronidazol, fármaco utilizado en giardia, en tomoeva, en comona, viene en varias presentaciones, viene en comprimido, en óvulos vaginales. Si la mujer tiene tricomoniasis, ¿será que lo podemos dar por vía oral? ¿Por qué no? Se lo puede dar, no hay ningún problema. De hecho, en el hombre, cuando tiene uretritis, ¿dónde lo va a meter el óvulo? Con el pene. Ahí se le da vía oral, por eso es que en la mujer se puede dar vía oral, pero en preferencia se elige óvulo. Siempre, óvulo. Bueno, tenemos entonces en ampollas, también viene en frasco en ampolla para uso inyectable. Ya vamos a ver las dosis dependiendo de, la dosis va a depender mucho de la enfermedad. Tiene buena absorción, 90-95, por eso es que es bueno también por vía oral. La distribución es buena igual, entonces no hay problema. Tenemos tinidazol, que también se absorbe bien por vía intestinal, llega a altas concentraciones, más prolongado que el metronidazol, por eso es que se da. Estos dos medicamentos no se recomienda el consumo de alcohol, son de los pocos medicamentos que no es bueno dar alcohol. Decirle que si están tomando, que no tomen, en la que termine el tratamiento. La dosis usual en este sí se da 2 gramos por día, ya sea por 2 días o por 1 día dependiendo. Generalmente se usa en giardiasis 2 gramos o en tricomoniasis 2 gramos. Bueno, habíamos hecho tableta, también viene suspensión para niños, en jarabe, en óvulo, en mujeres también. ¿Cómo lo vamos a dar? Generalmente se lo da a dosis en niños y adultos a 30 miligramos, esta es la dosis. Dependiendo, cuando es amebiasis invasiva se da una dosis más intensa, de 8 a 10 días. En cambio, cuando es una giardiasis, se puede dar hasta por 3 días en adulta y hasta 5 días en niños. Tenemos otros medicamentos como el nifurtimox y los benzimidazol para la tripazonomiasis, para los tripanosomas cruzi principalmente. ¿Qué van a producir esto? Dañan las membranas de la pared de los protozoos, su DNA también lo daña. Tiene una eficacia del 80% en enfermedades de Chagas, pero en sus fases tempranas, esa es la característica. No se da en etapa crónica, mucho, porque ya en etapa crónica ya produjo el daño. Se da, pero lo principal es buscar la etapa temprana para que no produzca el daño en el paciente. Generalmente los problemas de las cardiopatías y de los problemas, de hecho, en pacientes adultos, nosotros en Santa Cruz, a veces preguntamos, ¿usted dónde vivió? Porque si es citadino, ¿será que le va a dar Chagas? No. Le puede dar. ¿Quién sabe? Por ahí se va a dormir, o tiene su abuelo, o tiene su familiar que vive por allá, por esa zona de los Chacos. Y
ya nosotros, y ustedes saben más que yo, se les pregunta si tiene su casa, y chuca y todo eso. La dosis ya en niños fuertes 5 a 7 kilogramos. La nitazoxanida, que la vamos a volver a ver después, también se da en giardiasis, principalmente a dosis de 500 miligramos cada 12 horas por 3 días en adultos. Puede haber tinción de la orina. Tenemos otro como la paramomicina, que no se utiliza mucho. Bueno, ¿y qué dicen las guías? Siempre es bueno revisar guía. De hecho, es guía ahora, no hay lo que dice Goodman y Hillman. Es lo que dice la guía. Ese no es lo principal. Claro que Goodman y Hillman no quiere decir que esté errado, sino que Goodman y Hillman te puede dar una dosis diferente a la guía. Es válida. Porque es válida, porque es un libro científicamente comprobado, se llama Ley del Arte Médico Universal. O sea, se puede utilizar. Pero de preferencia nosotros nos vamos a esta guía de la norma nacional de atención. Aquí, por ejemplo, nos habla de lo que es la mebiasis, disentería mediana, acceso a mebiasis no especificada, y nos dice, esto se ve acá, los niveles de resolución. Por ejemplo, la mebiasis y disentería es de primer y segundo nivel. En cambio, los accesos del hígado, pulmón, cerebro ya no es de tercer nivel, ya lo ve, son un neurocirujano, neurólogo, hospital internado. Porque el tratamiento es el mismo, pero el seguimiento es diferente. Un paciente que tenga un absceso por un parásito en el cerebro es un cuadro grave. Puede tener muchas complicaciones. Esto es un poco, no sé el tema, pero digamos, siguiendo estas guías, por ejemplo, es la primera vez que un paciente se enferma con estas cosas y no sabe qué es alérgico, yo sigo lo que está en la guía y justamente cada uno del medicamento que le puse le genera una reacción adversa como una anafilaxia o algo así. ¿Estaría mal de mi parte por seguir la guía? No, ahí nosotros utilizamos la ley del arte médico. Si yo sé que el paciente es alérgico a penicilina y la guía me dice le doy penicilina. No, pero el caso de que no lo sepa, es mala suerte. Porque se trata de la historia. Ya, entiendo su pregunta. Sí, a ver, vamos a traducir. Él dice que la guía me dice que yo tengo que dar un medicamento. ¿Cuál es el problema y cuál es, digamos, lo que hay que tener en cuenta? Hay muchos medicamentos, nosotros podemos ser alérgicos hasta por el paracetamol, que es, digamos, lo más sencillo. Podemos ser alérgicos. No hacemos pruebas para el paracetamol, porque para valorar cómo le vamos a hacer pruebas. Esa es la diferencia de darle un medicamento inyectable y un paracetamol. Digamos que es alérgico al paracetamol, generalmente los pacientes que son alérgicos a algún medicamento cuando se da por vía oral, es más fácil salir de la alergia que un inyectable. Si el paciente vemos que empieza a hacer una alergia, no viene a ser un cuadro de mala praxis, porque la mala praxis, ¿cuándo aplica? Aplica cuando yo hago algo, por ejemplo, digamos aquí, a ver, yo agarro a este paciente que tiene mebiasis y por error le voy a dar albendazol, fíjense, aquí está albendazol. Le produce un daño alérgico, se daña. Yo me salí de la guía y el daño es no justificado porque me salí de la guía. Pero si yo le doy un tratamiento, ya sea metronidazol por una mebiasis o una nitazoxanida, y le produce una alergia, eso se llama iatrogenia, que es un resultado inesperado por la acción de un fármaco. Y produce un daño que es inesperado, pero el daño está justificado y es inesperado porque yo no sabía que era alérgico y no le puedo hacer prueba con una tableta. Entonces yo ahí tengo cómo defenderme. No tengo cómo defenderme cuando me salgo de la guía. Le doy un albendazol a una mebiasis. Ahí sí que no tengo cómo defenderme. Esa es la diferencia. O sea, siempre vamos a estar expuestos nosotros. Lastimosamente no podemos hacer pruebas a todos los medicamentos. No puedo hacer yo prueba, le doy metronidazol, puede ser que sea alérgico. Y no puedo yo salirme, digamos, ya el paciente tiene que volver y yo le corto el metronidazol
y ya le doy la segunda opción, que es la nitazosanida. Eso es lo que podemos hacer, pero nunca salirse de la guía. Esa es la clave de hacer meditación tranquila. Por eso yo les presento esta guía siempre, porque ustedes así tienen que estar revisando la guía y dando el medicamento correcto. Para yo decir, cuando se le hace una auditoría médica, decir que no, él siguió las normas, siguió la guía, por lo tanto hizo lo correcto. Eso sería lo que tenemos que hacer. ¿Ah? Entonces tenemos el metronidazol, por ejemplo, en amediasis, se da a dosis de 50 miligramos por kilo dividido en 3 dosis por 10 días. Piensen que aquí el medicamento, ¿cómo lo hago? Digamos, el paciente pesa 10 kilos. 50 por 10 son 500. Esos 500 miligramos los tengo que dividir por 3, o sea, cada 8 horas, por 10 días. Fíjense cómo es fuerte. En cambio, en adultos mayores, en personas adultas, o adolescentes, se da 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. Esa es la diferencia. Estos son los medicamentos que le damos la dosis dividido por 3. Tenemos la nitazoxanida. Ese vamos a volver a ver un medicamento, como diríamos, de amplio espectro, o sea, pero de aspecto parasitario, agarra mucho más. Ese se da cada 12 horas por 3 días. Muchos médicos prefieren darlo de acá por la comodidad posológica de dar solamente por 3 días cada 12 horas. Pero generalmente no hay este medicamento en las partes públicas, es un poco más caro. Pero digamos que es mejor, o sea, no quiere decir que sea malo, sino que más que todo se van aquí, siempre en la guía se van precio, efectividad. Si el precio es importante, porque no se olviden que estos son medicamentos que son gratuitos. Luego tenemos la yardiasis, que igual el tratamiento de primera elección, dice acá, de elección, metronidazol. Aquí la dosis en yardiasis varía, 30 miligramos al día cada 8 horas por 5 a 7 días. Igual tengo la opción de la nitazosanida. Fíjense cómo la nitazosanida ya va agarrando ameba, giardia, va agarrando otro grupo. Y por último, tenemos aquí la tricomoniasis o la vaginosis bacteriana. La tricomoniasis igual que entre el metronidazol, pero aquí tengo la opción de óvulo. Y esto, ¿cuál es la ventaja? Que sea un óvulo por noche por 7 a 10 noches. Entonces se le dice a la mujer, se va a meter el óvulo hasta donde entre el dedo, vía vaginal, no puede tener relaciones sexuales durante esos 10 días. Y aunque aquí no lo dice, tinidazol 2 gramos a su pareja, a toda su pareja sexual. Se transmite por transmisión sexual. Y el problema es que va y lo haga en la casa. Ya no entramos a muchos detalles. Pero también tengo la opción de comprimido. 2 gramos en dosis única. También me da la opción de 2 gramos. Ese tratamiento ya es por vía oral, pero siempre es más efectivo que el vía vaginal, porque igual ahí se va a absorber el medicamento y va a actuar donde está la tricomonas. Ya por último tenemos la vaginosis bacteriana, que igual generalmente son enfermedades que la mujer dice, doctor, tengo secreción. Cuando la mujer diga que tiene secreción, siempre hay que hacer una prueba de examen de orina. A veces muestra, y a veces algunos hacen de rutina, le dan combinaciones. Igual aquí entra metronidazol óvulo, comprimido, y aquí entra también la clindamicina cuando la mujer está embarazada. Ah, eso me olvidaba decir. En mujeres embarazadas, la clindamicina es otra opción. En cambio, el metronidazol no se da en el primer trimestre del embarazo, no se recomienda de hecho en el embarazo. Se da clindamicina cuando la mujer tiene.
comprimido 300 cada 12 horas durante 7. Ya lo vamos a ver después de estos medicamentos. Una pregunta, ¿la clindamicina no atraviesa la pared transversal? No, no atraviesa tanto como la producción, la malformación. Eso es lo bueno de la clindamicina. Generalmente aquí lo que se quiere dañar mucho menos cuando atraviesa. Bueno, y por último, aquí están prácticamente todos los medicamentos que se tienen que aprender. ¿Cuáles son los importantes? A ver aquí. Siempre yo les he dicho que a mí me interesa más que el mecanismo de acción. Usos, dosis. Y si tiene algún efecto adverso muy común, también. Pero la indicación es lo más importante y la dosis igual. De este grupo tenemos obviamente la potenicina B, tenemos el metronidazol, tinidazol, importante, los benzotinidazol, la nitazoxanida, que la vamos a volver a ver después, que produce una orina verdosa. Principalmente son esos grupos de fármacos, sí o sí lo voy a preguntar. A lo menos el metronidazol, sí o sí voy a preguntar eso, porque ese va a ser unos medicamentos que más van a utilizar. Ya, ahí vamos a quedar alguna pregunta.